por ahí te dejo, porque luego después de escuchar a Ángeles, a Marca, a Javier, pues la verdad es que llega uno y dice, bueno, para escuchar tonterías, pues casi como que, bueno, en fin, voy a ser muy breve y eso siempre anima, y después las conclusiones que me parecen más que interesantes. Es una mesa de calidad, de altura, de verdad, enhorabuena a la Asociación de la Prensa de Segovia, porque en tiempos tan complejos como estos, no sé cómo sois capaces de mantener este premio con este nivelazo y ser capaces de conseguir que Segovia sea centro de atención periodística de una información que a mí me parece imprescindible todos los años. Hablo de la gente que está en la mesa, pero aquella gente que está por aquí también merece la pena, porque está Maite, está Rosa, Gervasio, en fin, Guardiola, todos los que os encontréis por ahí tenéis mucho que aportar. Enhorabuena Alfredo, Aurelio, como siempre, aunque no está en la mesa, y como sabéis, el que no sale en la foto a veces es el más importante, eso ya lo estoy yo viendo. Bueno, hace 2 años, en la entrega del premio Cirilo, Gervasio nos invitó a visitar con él al día siguiente en Madrid, en su exposición en la fábrica de tabaco en la capital, cerca de Atocha. Me fui y claro, allí estaba Enrique Meneses, con el oxígeno, con la silla de ruedas, dispuesto a recorrer toda la exposición. En un momento estuve hablando con él, me había escuchado el día anterior en el premio Cirilo, yo me había quejado mucho de la situación del periodismo y me dijo, perdona, ahora hay más oportunidades que nunca, se puede viajar más fácilmente, resulta mucho más barato montar un medio digital, por ejemplo, se puede transmitir mucho mejor, en fin, que el periodismo, a su juicio, no estaba en crisis, ni pesa ninguna amenaza sobre él. Me decía, ha cambiado la sociedad y nosotros debemos ajustarnos y ofrecer lo que demanda ahora mismo la ciudadanía. Pues bien, el trabajo del periodista sigo pensando que es más necesario que nunca y no hay más que escuchar a estos 3 reporteros que acaban de contarnos sus experiencias. Desde luego, la crisis sí que nos ha dejado un elevado índice de paro y la precariedad que atraviesa el ejercicio de la profesión, pues ha debilitado, no lo dudemos, la independencia, aunque, en fin, la edad de oro tampoco es que haya existido nunca, tampoco nos olvidemos. La sociedad de la información ha inaugurado una nueva era en la globalización, la interacción es grande, las fuentes en muchas ocasiones tienen acceso propio y parece mucho menos lejana, y estamos escuchando la situación en Siria y tal, y parece que Siria está aquí al lado y en fin, aunque en avión se llega en un momento, la situación no es, son 2 mundos completamente diferentes. Bueno, pero aún así el periodismo sobre el terreno, aunque a través de Twitter estemos comunicándonos permanentemente, insisto, no informando, bueno, pues a pesar de esto, la información sobre el terreno, como hemos oído, es imprescindible. El testimonio de los afectados, el lugar donde se producen los hechos, el contacto con el periodista local, no lo olvidemos, ese periodista que ofrece datos al corresponsal, al enviado especial, que se la juega y que se queda en ese lugar, porque a veces nosotros nos marchamos. Y es un periodismo no reconocido seguramente suficientemente, porque además tienen a la fuente ahí al lado, es conocido y también se conoce. Bueno, en la actualidad, ese reportero en lugares de conflicto es la imagen que nos ofrece la mejor reputación en un momento en el que el periodismo intenta reforzar su prestigio y trasladar a la sociedad la necesidad de una profesión que es pilar de la democracia, no lo olvidemos. Un momento asimismo en el que la nueva era de la información no compite con las redes sociales, sino que convive con ellas, pero sin mezclarse, sin confundirse. Yo creo que tenemos que complementarnos.
Recientemente el premio Cervantes Jiménez Lozano, y además bueno, pues estamos en tierras castellanas, destacó que la esencia de la noticia es la lealtad con los hechos. Y esa es nuestra clave de futuro, el rigor que genera credibilidad. Son tiempos convulsos a los que el periodismo debe asistir con imparcialidad, pero no impasible. El periodista y quienes detentan el poder en los medios poseen un grado de responsabilidad elevado para invitar a pensar con criterio y generar un grado de reflexión y de mesura que ayude a la sociedad y que acerque a los ciudadanos, efectivamente, como decía Javier, que no deje impasible al receptor de esa información. Bueno, el periodismo precisa ética, pero también humanidad. Meneses siempre actuó con libertad de movimiento, sin prisa, sobre el terreno. Bueno, ahora a veces tenemos que enviar una crónica cuando estamos descendiendo del avión y todavía no conocemos ni siquiera la geografía. Pero bueno, observaba, preguntaba, actuaba confundiéndose con el paisanaje, reparaba en el ser humano que sufría a la sombra del conflicto. O Manu Legueneche, la FAPE otorga el premio que lleva su nombre, practicaba un periodismo con identidad, con sello social, que supo imprimir a todos sus escritos ese estilo particular basado en el rigor y en pisar terreno, en pisar el terreno para dar difusión a las voces anónimas de la historia. El periodismo en España afronta el reto de, como decía, fortalecer el prestigio, reclamar la profesionalización y recuperar capacidad de influencia, incluso los periodistas recuperar capacidad de influencia en nuestros propios medios, no solo en la sociedad. No para evocar tiempos o actitudes pasadas, sino para caminar por la senda cada día más sólida de una nueva sociedad de la información. Nueva estructura porque la ciudadanía demanda consumos diferentes, información a tiempo real, a la carta en este mundo digital, pero con el mismo rigor el que justifica desde luego nuestro trabajo. La calidad de la noticia se ha perdido por culpa de la competencia, la rapidez y la magnificación de la primicia. Es una afirmación de García Márquez, lo escribía en un diario argentino, Radar, y concluía que a veces se olvida que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Bueno, esto me parece que lo escribió en el 97, las cosas se han ido a más y ahora la velocidad a veces sustituye a la calidad, a la confirmación, y en este mundo digital estamos pendientes todavía de fijar ese rigor, especialmente en esos medios digitales nativos. No es solo la crisis, la polarización política, el triunfo del espectáculo en la información, sino también bueno, nuestros propios errores en otros terrenos, nuestro inmovilismo, una falta de verdadera innovación para adaptarnos a esta era digital, o el pobre por parte de los nuevos gestores, de esos editores que no se han adaptado al siglo XXI, esos despidos sistemáticos como única fórmula de resolver la situación actual, o la devaluación de las redacciones, una gestión empresarial bueno, pues incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Y es una lástima, y bueno, aquí en una universidad, bueno, se ha roto en muchas ocasiones esa cadena de aprendizaje. Ahora mismo hablaban, bueno, pues tú en Jerusalén que tienes un equipo de 8 personas, esa persona que empieza, que seguro que tendrá que dar mucho, pero que precisa de esa experiencia del que lleva unos años moviéndose con agenda, con golpes ya que se ha dado, con equivocaciones, con errores, pero que tiene que transmitir mucho ese nuevo profesional que se incorpora a la profesión, y a veces el colocar en primer plano a un profesional recién llegado de la universidad
bueno, pues le impide después el fortalecerse si no es con esa enseñanza. Por cierto, mal pagado además casi siempre. Bueno, tenemos buenas referencias en quienes representan clara y públicamente la conciencia de un periodismo profesional, de responsabilidad, de compromiso, y lo tenemos aquí en esta sala hoy. Periodistas que exploran en pleno siglo XXI lugares para informar de primera mano. Algunos viven a diario, como hemos visto, situaciones de riesgo para contar noticias sobre el terreno. Un inciso, veo a Marc, te vi en Cáceres algo más delgado y te veo cachas estupendamente, menos mal, veo que te vas recuperando afortunadamente. Bueno, desde aquí destaco la labor de decenas de periodistas, todos ellos tienen el paraguas de una empresa. Hay decenas si no cientos de freelance en estos momentos, incluso españoles, que trabajan en lugares complicados, difíciles, y no tienen ni el paraguas de ninguna empresa, que cobran a la pieza, que cobran muy poco a la pieza, y que encima tienen que tratar de incluir bueno, pues esas informaciones, venderlas cada día, y en muchas ocasiones ocupan las páginas internacionales de muchos medios de comunicación. Y esa labor también oculta, esa labor sí que anónima de verdad, hasta para cobrar, bueno, pues no está pagada, ya no desde el punto de vista monetario, ni siquiera profesional, y creo que merece la pena destacarlo. Y como hemos dicho aquí, bueno, quien se prepara, quien se forma, solo precisa ese 10% de potra, como decía Meneses, pero si el final de la crisis nos pilla trabajando también, como decía Picasso, y con vocación, creo que el horizonte no es tan malo como pinta la situación actual. Gracias a todos vosotros. Bueno, aquí el reto de redactar y de recontar un poco las conclusiones de las jornadas y no hacerlo aburrido. A ver si lo conseguimos. A ver, la frase de comienzo con la que me quedo la dijo el vicerrector, nuestro vicerrector de campus. La información contiene la palabra formación. Y esta es la base desde la que debemos empezar, y por lo que se constituyen unas jornadas como estas, haciéndolas coincidir con el premio Cirilo Rodríguez. Hemos investigado sobre el periodismo como un servicio público, y nos dice Rafael Díaz Arias en su blog hoy: prefiero hablar del periodismo como una actividad de servicio al público, mejor que como una actividad de servicio público, pensando que desde esa perspectiva quizás se puede hacer la distinción de que el servicio público solo es una obligación del Estado, cuando verdaderamente el servicio al público es una obligación de cualquier periodista, de cualquier empresa periodística. Hablamos también de la televisión pública. Agustín García Matilla nos introdujo en esa necesidad de que la información y la educación estén presentes en una televisión pública que rinda cuentas ante la ciudadanía y no ante los grupos de poder, y donde los periodistas sean facilitadores de los hechos y puentes entre la ciudadanía y lo que sucede. Una televisión que cumpla objetivos para la educación, atenta a la infancia y su protección, a los nuevos formatos tecnológicos y a la explotación didáctica de sus recursos, que incluya la educomunicación también como una responsabilidad compartida entre la televisión pública y las instituciones educativas. En la mesa redonda, en la que tuvo participación, bueno, la moderó Teresa Sanz y participó Alicia Gómez Montano, Manuel Aguilar y también Rafael Díaz Arias, como he dicho. Alicia se quejaba, se lamentaba de sentirse siempre en estos temas como en el Día de la Marmota, en una terna rotonda en donde la tele es el juguete del partido político de turno en el gobierno, y desde ahí la perversión del servicio público. Manuel Aguilar nos decía que no existe una verdadera idea de lo que debe ser una televisión pública en España, porque la gestión, la financiación y la programación representan un triple fallo. Rafael Díaz Arias en esa misma mesa hablaba de un momento muy peligroso. Ahora mismo se puede cerrar la televisión pública con la ley en la mano si atendemos al déficit que se arrastra. Por otra parte, nos aportaba como una primicia ese balón de oxígeno que se había recibido de los
100 millones de euros para el ente público para acabar el ejercicio actual. Lo que más lamentaron nuestros invitados fue la falta de credibilidad y la crisis o el desmantelamiento al que estamos asistiendo, con la tristeza de saber, como recordaba Alicia, que entre 2009 y 2013 los informativos de televisión habían conseguido ser los más seguidos y valorados por la audiencia. Nos recordaba que es muy difícil construir y muy fácil destrozar. La tendencia general al infoentretenimiento, la cultura del dale ritmo y no me aburras, la banalización de contenidos informativos, reivindicar, es necesario, decía Alicia, que el ciudadano esté representado más allá de las cifras y que hace falta conocer sus vidas, sus necesidades y sus testimonios. Y bueno, tuvimos la oportunidad de contar con que, bueno, se recalcaba evidentemente la necesidad de que los políticos comprendan que la tele pública ni la radio pública les pertenece. El Observatorio de Informativos de Televisiones en España y el grupo Daniel Jones son dos aportaciones que hemos tenido aquí de parte de la universidad, experiencias donde la universidad nos puede hacer ver que desde la reflexión, el pozo, la comparación, un poco un ritmo más lento, mucho más contrastado, es posible aportar a la ciudadanía también estos espectros en donde podemos indagar qué está pasando, cómo se está haciendo información con más quietud en el día a día, porque evidentemente necesitamos estudiar con profundidad qué es lo que es con profundidad, y como nos recordaba también Rosa María Calaf esta mañana, con estudios independientes, porque ya sabemos lo que ocurre, ¿no?, en este ámbito. Pero antes la Mesa Redonda de Televisiones Autonómicas nos previno de este modelo cuasi gubernamental de gobierno que las regulan, de la financiación asfixiante, de la externalización galopante y de la previsible reducción del espectro disponible. Y esas eran las principales amenazas de los que nos advertía Isabel Fernández. El contrapunto nos lo dio Mariola Cubells, mucho más desenfadado y también, bueno, muy directo y gráfico, en donde se nos cuestionaba con ironía qué contenido se viene emitiendo y qué tipo de agendas informativas se vienen estableciendo en las programaciones de las televisiones autonómicas, y nos compartió bastantes ejemplos inapelables. Para concluir, que el verdadero peligro, nos decía, estriba en el despilfarro, en la pérdida de la dignidad y de la credibilidad. No se puede argumentar que el desmantelamiento de las televisiones sea la cuestión de que hace falta ese dinero para construir hospitales y escuelas, cuando verdaderamente desde la televisión lo que se debería denunciar es que hace falta ese dinero y que hace falta construir hospitales y escuelas. A este argumento también en esa misma mesa contestaba Javier Mayoral diciendo que lo importante es el gasto y la mesura y una gestión transparente y no al servicio del poder. Y bueno, tuvimos aquí al director de Radio Televisión Castilla y León, un modelo peculiar de financiación, una televisión pública. Eduardo Álvarez nos habló de la televisión privada financiada con un 65% de dinero público. Bueno, hoy Rosa María Calaf muy rápidamente ya nos ha dicho en su conferencia a quién beneficia hablar de conflictos, y nos ha hecho reflexionar. Nos dice que por qué la parte positiva de lo que existe no conviene contarla, o no es rentable contarla, o no se cuenta, ¿no? Nos ha compartido, igual que ayer hizo Mariela Cubells, algunas anécdotas bastante impactantes, como esa que no puedo dejar de repetir aquí, si me lo permite, Rosa, esta feria de mercenarios en Las Vegas, en donde había stands, en donde se anunciaban balas eco-friendly, que eso me ha dejado loca. Bueno, no es lo mismo producir zapatos, desde luego, que producir información y formación. En todo caso, el periodismo debe servir para hacer visible lo invisible, nos decías, para contar aquello que está en silencio y lo que se calla. Sin embargo, el periodista debe reservarse la conciencia de contar aquello o de callar aquello que puede causar daño. Existe, y nos lo repetías, nos lo reiterabas, esa necesidad de que existan observatorios independientes, como el que nos compartió Rafael Díaz Arias, y no al servicio de determinados intereses o empresas que, bueno, siempre van a buscar dar un sesgo que beneficie a lo que quieren hacer, ¿no? Y cerrabas de alguna manera con esa poesía que me parece muy importante, y la repito otra vez porque me tocó, de León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero tan solo cuento lo que he visto, los gritos de angustia del hombre que se tapan y se ahogan con cuentos.
En fin, es verdad que hace falta contar historias, ¿no? Y nos hablaba de la necesidad de contar historias y de contar historias con contenido Ana Alonso, Marta López, Nicolás Castellanos y también Guardiola, José Antonio Guardiola, en la mesa en las que nos hemos repasado los condicionantes de la información internacional. Ana nos decía, hace falta espacio, nos falta espacio y también presupuesto para generar ese espacio, para contar esas historias, ¿no? Pero sin embargo advertía que los periodistas tienen capacidad de resistencia y esa capacidad de resistencia nos la han demostrado aquí muy bien. Bueno, quienes nos acompañan después de estos 6 meses recluidos en algún lugar, ¿no? Muchas gracias por haber hecho compartir lo que habéis compartido, porque solo con vuestra presencia ya nos estáis contando que de verdad que sois resistentes, ¿no? Solo con vuestro ejemplo y solo con esa frase que nos has dicho, Marc, es la mejor profesión del mundo. Eso anima mucho, ¿no? Sabiendo que después de 6 meses tienes esa fuerza y esas ganas de compartir eso justamente, ¿no? Bueno, no os quiero aburrir mucho, lo de la tarde de hoy lo habéis compartido todos, así que os lo voy a ahorrar, el resumen. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en estas jornadas, a Aurelio, a Agustín, a todos los que habéis colaborado y por supuesto a la Asociación de la Prensa por organizar estas jornadas. Muchas gracias. Reiterando el agradecimiento a todos, va a clausurar el presidente Francisco Vázquez, al que le doy la palabra en la confianza de que el próximo año sigamos contando con el apoyo de la Diputación. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alfredo. Unas breves palabras de agradecimiento, reconocimiento y felicitación también. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de la Prensa de Segovia el esfuerzo que realiza un año más para organizar estas jornadas, las 7ª jornadas ya de periodismo, y la oportunidad que nos ha dado a la Diputación Provincial de colaborar en las mismas, y yo creo que seguiremos colaborando en años sucesivos porque, como es lógico, nosotros estamos a disposición de las personas y de los pueblos de la provincia, pero también a disposición del periodismo como servicio público, como son el lema de estas jornadas. Estoy seguro de que en estos días de ponencias y debates han sido muy provechosos y no podía esperar menos a la vista tanto de los ponentes anunciados como de los componentes de la denominada tribu, como diría el inolvidable Manuel Guineche, ganador del premio Cirilo Rodríguez y también luego durante años presidente del jurado. Es verdad que vivimos años convulsos en esta profesión del periodismo, que no es la mía, ya lo sabéis. Yo soy servidor público, esté aquí o esté en otro sitio que no sea la Diputación Provincial, es mi profesión, pero de forma especial la convulsión a que están sometidos los corresponsales en el extranjero. 2 tristes accidentes laborales sufridos durante este último curso por 2 de los protagonistas de estas jornadas, Ricardo, que está al fondo, y Marc, que está aquí al lado, han traído al primer plano de la actualidad la importancia de la labor de los enviados especiales que vienen desarrollándose como testigos directos de lo que ocurre en países en conflicto. Ricardo y Marc, quiero que sepáis, que ya lo sabéis, que hemos vivido vuestra situación como si fuerais unos segovianos más. El premio Cirilo Rodríguez y estas jornadas de periodismo de la Asociación de la Prensa Segoviana que puso en marcha alrededor del mismo han servido para crear una gran familia periodística que hoy los segovianos